Pues se abre un escenario a partir de ahora, ya lo ha sido, atípico hasta el momento, pero a partir de ahora pues una campaña electoral que será bien distinta a otras que hemos visto hasta el momento. Vamos a analizar todo este escenario político con Gerardo Pérez, que nos acompaña un día más, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna y que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. De nada. De nuevo, nos llamaba la atención ese dato, para empezar a hablar de este asunto, es el dato de participación que se espera para estas elecciones, casi del 90%, y esto sí que, aparte de toda la convocatoria atípica, esto también aún más. Quizás sea el único elemento positivo que se saca de toda esta cuestión, que efectivamente es de una manifiesta normalidad, y es que, bueno, parece que la participación de la ciudadanía va a ser masiva. Evidentemente, cuanta más participación, más legitimidad respecto del resultado, y ese es seguramente el único elemento positivo de todo este vorágine del proceso. Claro, pero también ese hecho de que vaya a haber más gente participando que en otras elecciones anteriores puede hacer que estas encuestas que se van conociendo puedan sufrir ligeras variaciones que darían la gobernabilidad de la comunidad para uno o para otros. Sin duda, las encuestas en el fondo no reflejan más que una mera tendencia, y va a ser el electorado finalmente el 21 de diciembre el que efectivamente decida qué rumbo va a tomar Cataluña. Los indecisos y las personas que en las encuestas deciden que no tienen claro todavía que van a votar, si al final introducen la papeleta en la urna, pueden variar sustancialmente esos resultados que ahora mismo están saliendo en las primeras páginas de los medios de comunicación. Sí, porque ayer se conocían los datos de la encuesta del CIS, que es la última que se publica en intención de voto, y dejaba pues cuestiones llamativas, por ejemplo, que Ciudadanos sí que experimenta un crecimiento notable con respecto a las otras elecciones anteriores y que se sitúa la primera en número de votos, quizá no en escaños, ahí anda pues a la par con Esquerra, pero bueno, es significativo también este crecimiento, ¿no? Es significativo, aunque hasta cierto punto yo creo que es lógico que haya una reacción después de todo este procedimiento independentista, y que el electorado que no esté contento con este proceso salga a la calle votando y manifieste pues que no está conforme con este incumplimiento manifiesto de las leyes que se ha venido practicando desde su gobierno y de buena parte de su Parlamento. Al fin y al cabo son unas elecciones autonómicas propuestas por el gobierno en virtud de ese artículo 155, pero se van a convertir casi en ese referéndum que no quisieron hacer de alguna manera, porque solo se va a hablar del famoso proceso y de las posiciones de ambos. Dudo que se hable de sanidad, de educación o de cualquier otra cuestión. Efectivamente, la anormalidad es patente. Nunca se había disuelto un Parlamento por la aplicación del 155, nunca se había encarcelado a los miembros del gobierno, nunca se había fugado al extranjero el presidente. O sea que el escenario, la verdad, se mire por donde se mire, no es acorde con una normalidad democrática, y eso es malo. Lo que procede es que después del resultado del 21 de diciembre se intente paulatinamente volver a la normalidad, que haya un gobierno que defienda lo que defienda, lo haga a través de los cauces legales, que se respeten las leyes y las sentencias, algo que parece obvio, lógico, normal, pero que hasta ahora se ha puesto en cuestión por parte del gobierno catalán, y en ese sentido sí creo que puede haber un cambio de rumbo, si no político, por lo menos que se apacigüen tantas querellas que en estos momentos están inundando los tribunales. Lo que sí parece ahora que la aritmética parlamentaria sí que, por lo que se ve en estas cuentas del CIS, luego se verá lo que dicen las urnas, pero podrían sumar por primera vez los que no defienden la vía del secesionismo, suman más o casi más que el otro bloque perfectamente definido, y ahí podría estar la cuestión. Efectivamente, parece, si tomamos como referencia la encuesta del CIS, que los que no defienden esa vía unilateral, la vía del independentismo unilateral, suman más votos, desde luego también más escaños. Otra cosa es que esos partidos que se les denomina constitucionalistas o que no defienden esa vía del proceso, se pongan de acuerdo respecto de un programa de gobierno, que eso también va a tener su complicación. Pero si al menos se ve clara, nítida y cristalina la respuesta de la ciudadanía de Cataluña en un no rotundo a esta vía unilateral, espero que sea un mensaje que se reciba por parte de esos diputados y se actúe en consecuencia. También se habla mucho del voto emocional que puede partir de lo que puede ser decisivo en estas elecciones. Hay
una circunstancia que ayer conocimos, que por ejemplo Oriol Junqueras, el vicepresidente, ex vicepresidente, quería decir, Sí. del gobierno, se ha quedado en la cárcel junto a otro de los consejeros. Correcto. Que estaba salido. Esto puede ser bueno, puede sumar o puede restar, porque había ayer diferentes análisis al respecto. Vamos a ver, para el votante que es muy pasional y visceral respecto de la independencia, esta situación que tiende al victimismo, que tiende a defender que son presos políticos, que es una argumentación evidentemente alejada de la razón, les beneficia. Es decir, esta parte del electorado se siente cómoda respecto de estas alegaciones victimistas y en ese sentido movilizará mucho a ese voto más visceral. Quien sea parte de un electorado quizá más racional, es posible que le perjudique. Enseguida seguimos hablando, pero queremos, Gerardo, ver también qué nos dicen las personas que nos siguen en las redes sociales, Carlos, porque es un asunto que impregna todas las noticias y que también tiene mucha repercusión aquí en Canarias. Queremos saber cómo van a seguir estas elecciones, o a lo mejor siquiera la van a seguir, no les interesa. Sobre eso preguntábamos, efectivamente. Marta, buenos días, Hola, señor buenos días. Pérez. Hoy les preguntábamos si cree que las elecciones del 21 de diciembre serán un punto y final sobre el proceso separatista de Cataluña o si el problema seguirá continuando, y también cómo está afectando toda esta crisis política al resto de españoles, a nosotros, por ejemplo, los canarios. Bueno, hasta el momento tenemos dos respuestas, vamos a leerlas. A Miguel, apunta algo muy interesante Miguel, ahora le preguntaremos al señor Pérez. A Miguel le parece un cachondeo que se permita a un huido ser cabeza de lista estando en otro país. No debería poder ser candidato y ni siquiera debería seguir en política, dice Miguel. Y Carmelo comenta que si fuera catalán votaría a un partido que le diera estabilidad. También Carmelo da gracias al actual gobierno del Estado por aplacar las ilegalidades y también aplicar el 155. A raíz de la respuesta de Miguel, como digo, me gustaría preguntar al señor Pérez, ¿en qué situación jurídica está ahora mismo Puigdemont? ¿Cómo afecta esto? Vamos a suponer que es el candidato más votado. ¿Cómo le afecta que esté siendo buscado por la justicia española? Hombre, vamos a ver, creo que por las últimas informaciones que han salido a la luz, el 14 de diciembre ya por fin desde Bélgica se va a tomar la decisión que supongo que será a favor de la extradición, en tanto en cuanto la propia Fiscalía belga apoya la extradición de Puigdemont y de los 4 ex consejeros que todavía allí concurren, y por lo tanto lo normal es que después del 21 de diciembre ya Puigdemont esté en España y con la situación jurídica que los jueces determinen, si es en prisión o no. Evidentemente no es normal que un candidato y un expresidente del gobierno esté fugado, huido, con una orden de búsqueda y captura y con procedimientos por delitos graves abiertos. Eso es manifiestamente anormal. Lo que dice la ley es que no puede ser candidato quien haya sido condenado por sentencia firme por cualquier delito que suponga una privación de libertad, o por sentencia, aunque no sea firme, por los delitos de rebelión o sedición, que son los que se le imputan. Lo que pasa es que todavía sentencia no hay. ¿Podría darse el caso entonces de tener un presidente elegido por el Parlamento de Cataluña y no con una sentencia firme? Es decir, un presidente que estuviera en la cárcel a la espera de una sentencia firme. No, vamos a ver, insisto. Lo que dice la ley es que se necesita sentencia firme para cualquier delito, pero si es de sedición o rebelión, basta con que haya sentencia condenatoria, aunque no sea firme, para que no se pueda ser candidato. Si al final se le condena por sedición o rebelión, aunque esa sentencia luego se pueda recurrir o no se considere que no sea firme, no podrá ser el presidente y ni el diputado en el Parlamento Autonómico. Habrá que ver incluso si llega, se presenta en España, que es una de las opciones también, antes de que se celebren esas elecciones. Sí, se apunta a que esa escenificación de una detención justo antes en la jornada de reflexión pueda escenificarse para alentar y llamar más a su electorado a votar. Evidentemente volvemos a la idea de que buena parte del electorado independentista es un electorado pasional que, más allá de razones, pues se mueve por unos impulsos sentimentales, y esa escenificación pudiera alentar a esa parte del electorado. Entre los independentistas muchas veces se dice que lo que se persigue es la propia idea de querer la independencia. En Cataluña, anterior a todo este conflicto, ¿ya ha gobernado el independentismo sin que se aplicara el 155?
Sí, bueno, vamos a ver, Esquerra Republicana ha estado en el gobierno de Cataluña, el famoso tripartito con el propio Partido Socialista, la antigua Convergencia y Unió ha estado gobernando casi durante décadas y décadas. No se persigue ni se castiga la idea de defender el independentismo. Lo que se persigue y se castiga es cuando esos independentistas actúan al margen de la ley. La idea de que no son presos políticos, sino que son algunos políticos que al haber cometido una serie de hechos están presos, es una idea que tiene que calar. Es decir, no se persiguen ideas, se puede defender el independentismo, se puede estar ejercitando cargos públicos siendo independentista, pero siempre que se actúe en el ejercicio del cargo público dentro de la legalidad. Bueno, pues por cierto, antes de acabar la entrevista, queríamos hablar de la Constitución, aunque sea rápidamente, porque estamos justo el día previo, mañana día 6 de diciembre, y en un momento en el que se la cuestiona como el momento justo para iniciar una reforma, aunque parece que en el Congreso esos pasos previos se están deteniendo un poco. ¿Qué espera para los próximos meses con respecto a este posible cambio? En mi opinión, la época procedente para abordar el cambio de la Constitución fue años atrás, es decir, vamos con retraso a la hora de abordar la reforma constitucional. Yo creo que políticamente van a primar las estrategias partidistas y se va a ralentizar, se va a poner freno a esa reforma. En mi opinión, de forma irresponsable, la Constitución debe ser reformada. Hay muchos aspectos que motivan revisar la Constitución para mejorarla. No se trata de cambiar de régimen, no se trata de cambiar de modelo de Estado, pero sí de adaptar la Constitución a los nuevos tiempos y de, bueno, pues aprender de algunos errores que se han cometido. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que se hable de la Constitución a partir de ahora y hasta mañana, que será el día. Gracias, Gerardo Pérez, por estar con nosotros un día más. Gracias, buenos días. Carlos, volvemos a hablar en un ratito. Hasta luego.